Bueno, tengo entrevistado en piso y vamos a hablar del estado de los juicios que se hicieron contra ANSES. Para que me cuente, cuando hablamos de ANSES ya sabemos que hablamos de Guillermo Tapia, así que le voy a dejar a él que me detalle todo cómo viene este tema procesal. ¿Cómo estás, Guille? ¿Qué tal, Orne? ¿Cómo estás? Bien, ¿Todo bien, bien? muy bien. Bueno, contame, Sí, ¿qué pasó? la idea es contar un poquitito cómo estamos en la situación actual de los procesos judiciales, porque hay mucha gente que tiene juicios, ¿sí? Que inició contra ANSES por diversos motivos. Algunos por reajustes, en el sentido de que se jubilaron y tenían algún tipo de crédito a su favor porque ANSES a lo mejor estaba pagando de menos la jubilación, otras cuestiones por alguna jubilación denegada o pensión denegada, demostrar convivencia. ¿No? Hay un montón de factores, digamos que de hecho ANSES es el organismo que tiene la mayor cantidad de juicios a nivel nacional. ¿Sí? O sea, del Estado Nacional, ANSES, imagínate que tiene alrededor del 75% de los juicios, o sea, de todo el Estado, o sea, todo el organismo que tiene el Estado Nacional, PAMI, bueno, toda la Agencia Nacional de Discapacidad, bueno, todo. ANSES es el máximo, digamos, que tiene juicios en contra. ¿Bien? Locura. Esto implica algo, primero, ¿no? Que tiene que ver con que el fuero previsional, bien, que es la justicia federal, está abarrotado de procesos judiciales. Eso como primera medida, ¿no? De hecho, cuando asume el presidente, o desde que asumió el presidente hasta el día de hoy, entre jueces y defensores, que estamos hablando del Poder Judicial de la Nación, renunciaron casi 90. Y de esos 90 casi que renunciaron, asumieron 0. Claro. Bien, entonces nos encontramos en una situación donde faltan jueces, esto implica obviamente que jueces de otro juzgado tengan que trabajar en el juzgado que no le corresponde. Además se atrasa todo. Se atrasa todo, exactamente, porque ya te digo, por ahí a lo mejor las cámaras, que por ejemplo la nuestra está en La Plata, falta un juez en la Cámara, entonces tiene que venir un juez de otro lado a fallar sobre un determinado asunto y demás, ¿no? Eso, una gran medida es eso. La otra, obviamente, que ANSES apela y presenta recursos de todo tipo, llevando el proceso hasta la Corte de Justicia de la Nación, ¿bien? O sea, el máximo tribunal del país, dilatando los procesos sin comprender, o tal vez comprendiendo, ¿sí? Que el jubilado requiere soluciones rápidas y no lentas. Claro. Bien, y todos sabemos lo que tardan los juicios de los jubilados contra ANSES, ¿no? Pero hoy, para cómo tenemos otro gran problema en los juicios, que es cuando el jubilado gana el juicio. Bien, el jubilado gana el juicio, tiene un dinero para cobrar. Y no llega. Y ese dinero no llega exactamente. Claro. ¿Sí? ANSES también está dilatando ahora los pagos de los juicios de los jubilados. Sí, pero ¿tiene que ver con una cuestión de caja o...? Exactamente. Sí, tiene que ver con una intención de seguir dilatando el proceso. Bien, o sea, nosotros tenemos juicio ganado con el tiempo que duró ese proceso, ¿no? O sea, el juez, la Cámara y la Corte dándole la razón al jubilado, ¿bien? De que tiene que cobrar X dinero, lo que fuera, y ANSES incumpliendo las sentencias de los jueces. ¿Bien? ¿Eso qué implica? Obviamente que eso se va a cobrar, ¿no? Pero implica dilatar el proceso porque ese juicio que ya está ganado, ahora hay que ejecutarlo. Claro. ¿Bien? Y ejecutarlo básicamente es hacer una liquidación por parte del abogado, a ver cuánto es el monto de ese dinero, dar traslado a ANSES, ANSES lo discute, ¿no? Claro. Tiene que haber un perito que determine si eso es así, si no es así, con lo cual lleva tiempo, porque sabemos que los plazos procesales también llevan tiempo. O sea, yo siempre le explico a la gente, digo, cuando, por ejemplo, el juez da un plazo procesal de 5 días, no son 5 días comunes, son 5 días hábiles. Claro. No se encuentra ni sábado, ni domingo, ni feriado, y eso implica que por ahí tenés el sábado, tenés el domingo, tenés a lo mejor algunas semanas que tienen varios feriados, y son días que pasan, ¿no? Y a su vez, primero, el juez dice, tiene que ANSES contestar una intimación por 5 días, perfecto. Hay que mandarle la intimación a ANSES, de ahí empieza a correr esos 5 días, supongamos que ANSES lo conteste realmente, el juez tiene que proveer esa contestación de ANSES. Entonces, todos esos 5 días realmente se convierten en 15. Claro.
¿no? 15, 20. Exactamente. Entonces, eso se va dilatando y se va dilatando y pasa más tiempo. Hasta que, bueno, eso también queda firme, porque Claro. ANSES lo discute, queda firme. Y hay que embargar cuentas, crear, o sea, abrir una cuenta en el banco, embargar cuentas, esa cuenta después pedir que se pase ese dinero a la cuenta de jubilado. Bueno, lleva un proceso bastante importante y que se va demorando en el tiempo, ¿no? Siempre nosotros hemos pedido de diversas asociaciones de abogados y demás que el Estado Nacional, en todos los gobiernos lo hemos hecho, deje de apelar los juicios contra ANSES, cuando saben, los juicios, perdón, del jubilado contra ANSES, Claro. ¿sí? Cuando sabe que ANSES ya lo perdió. Claro. ¿Bien? Porque no es que ANSES está discutiendo algo que realmente le corresponde, ¿sí? O que tiene posibilidades muchas veces de ganarlo. Claro. Cuando tenés sentencia de primera instancia, tenés sentencia de Cámara, tenés ganado recurso extraordinario federal, tenés la Corte, y ANSES sigue discutiendo. Claro. ¿Bien? Sí, sí, sí. Y va dilatando todo eso para no pagarle al jubilado. Bien. Que el jubilado que a su vez trabajó toda su vida, porque estamos hablando de gente que aportó fehacientemente. Tal cual, realmente, que está pidiendo por lo que realmente le corresponde. Sí, sí, exactamente. Sí. Entonces creo que se deben tomar medidas respecto de esto, más allá de que ese juicio se termine cobrando, ¿sí? Pero no es lo mismo, yo siempre digo que lo cobre una persona que a los 70 años que lo cobre una persona a los 80, ¿no? ¿Bien? Entonces, la realidad es que ojalá que el gobierno tome medidas en esto y apure el pago de los jubilados. Exacto. O sea, sin que el jubilado tenga que ejecutar, ¿no? Porque, que quede claro esto, estamos hablando de sentencias firmes que pasaron por 3 instancias. O sea, primera instancia en Junín, Cámara Federal en La Plata y la Corte de Justicia en Buenos Aires. ¿Sí? Es decir, todo el caminito hasta llegar al máximo tribunal del país y ANSES sin pagar. Bien, Guille, te tengo que consultar esto. ¿Qué pasa cuando el jubilado inicia el trámite, pasa todo este tiempo, todos estos procesos, todos estos idas y vueltas y demás? Bueno, la persona fallece. ¿Ese trámite queda obsoleto o el familiar? Lo cobran los familiares, los herederos, o sea, los hijos, esposa, esposo, quien fuera. Sí, sí. Porque ha pasado. No es, sí, sí, totalmente. No es un dinero que se pierde, pero sí muchas veces lo que sucede es que cuando uno le explica al jubilado todo lo que va a tardar un proceso judicial, que son los más largos que existen, todo lo que hay que hacer y demás, muchas veces el jubilado dice, bueno, pero no sé si hacerlo porque esto va a tardar un montón. Bueno, es una realidad, ¿sí? Uno tiene que ir con la verdad y decir las cosas como son. Claro, ¿no? tal cual. Ahora, sí también es cierto que en un momento llega. Eso es así. Claro. Lo que tendría que pasar es que el jubilado pueda cobrar ese dinero, ¿no? Lo antes posible. Ahora, si pasa algo en el medio del proceso, ese dinero no se pierde, sino que los herederos van a cobrarlo. ¿Bien? Eso sí también es importante. Bien, bien. Por eso siempre está bueno hacer, digamos, el proceso más allá de lo que pueda llegar a tardar y tener paciencia, porque lamentablemente es así. O sea, hoy la Cámara Federal de La Plata, en cualquiera de sus 3 salas, una apelación está tardando 1 año. O sea, para que vos tengas... Sí, 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 conozco un poco los... Por eso, la realidad es que está en condiciones de que se resuelva, o sea, se manda toda la plata, ¿no? Recibe el expediente de La Plata en forma digital, hoy, supongamos, ¿no? Bueno, va a tardar 1 año en resolver esa apelación la Cámara Federal de La Plata. Esos son los tiempos de una apelación, ¿bien? Mientras tanto, el jubilado tiene que seguir esperando. Entonces son cuestiones que hay que aceitar, como esto que yo te digo, que faltan jueces, que faltan defensores, que faltan gente que trabaja en el juzgado, porque los que hay realizan bien su trabajo, pero tampoco pueden... se hace un cuello de botella. Exactamente, tampoco pueden con todo. O sea, yo solamente esta semana ya inicié juicio contra ANSES 1 por día. Bien, entonces yo solo. Bien, entonces hay una realidad que se llega, como decía, a un cuello de botella que es bastante complicado. Bien, entonces es necesario que el gobierno nacional, bueno, designe los jueces que corresponden, ¿sí? Que haya más juzgados. Algo muy importante que pasó hace poco, hace 2 años más o menos, que Pehuajó tuvo
abrió el juzgado federal de Pehuajó, con lo cual descomprimió un poco Junín, ¿no? Pero ese mismo juzgado tiene la Cámara en La Plata, igual que nosotros. Claro. Entonces puede ser que a lo mejor justicia de primera instancia relativamente funcione rápido, pero cuando llega a La Plata y vos tenés que esperar un año para que una apelación se resuelva, bien, y a su vez después de eso te presenta un recurso extraordinario y después presenta un recurso de queja ante la Corte, que no sabés cuándo la Corte va a resolver porque la Corte no tiene plazo para resolver, y la realidad que es una situación bastante complicada. Bastante complicada y que parece que va a tardar como todo, como estos trámites. Bueno, bien está el dicho, lento como trámite de ANSES, dice. Claro, totalmente. No, lamentablemente ¿no? es así. Claro, y a su vez, para cómo ahora sumamos esto, ¿sí? Que estamos viendo que la mayoría de los procesos que antes ANSES tenía sentencia firme y bueno, tardaba un poquito en pagar porque hay cuestiones administrativas que uno entiende, ¿no? Pero lo cierto es que hoy está empezando a pasar eso, de que ANSES no está pagando. Entonces ese jubilado que ya tiene la sentencia firme de los jueces de Junín, de la Cámara Federal y de la Corte, que dice ANSES, vos tenés que pagar, y ANSES no paga, tiene que ese jubilado iniciar otro juicio. Eso te iba a preguntar, claro. Exactamente, es otro juicio para ejecutar eso que los jueces dijeron que tiene que cobrar. Bueno, ni siquiera más rápido, es mucho más rápido, obviamente. Claro. Pero es otro proceso judicial o un incidente de eso dentro de ese mismo proceso judicial, pero en definitiva es otro proceso judicial, ¿sí? Para que ese jubilado pueda obtener ese dinero que ANSES le está debiendo. Bien, ni siquiera se pone un plazo o en el término de tantos días. Sí, o sea, ANSES tiene, hay un plazo legal que lo establece la ley, que también es un plazo muy largo, que cuando vos tenés sentencia firme, ANSES tiene 120 días hábiles para pagarte. 3 meses. O sea, no, 120 días hábiles. Hábiles, tenés razón. Hábiles. Ya me perdí. Estamos hablando de 6 meses, 7 meses, depende de, ¿sí? Para pagarte. El tema es que vos tenés que esperar ese plazo, ¿sí? Previamente a ejecutar. O sea, vos no podés ejecutar ANSES dentro de ese plazo porque ANSES tiene tiempo para pagarte ese tiempo. Claro. ¿Sí? O sea, vos tenés que esperar que pase ese tiempo, intimar a ANSES, si ANSES no te paga, ahí hacer la ejecución. Así, vos podés tener alguna sentencia hoy firme, tenés que esperar los 120 días hábiles y recién ahí poder ejecutar posteriormente. Qué locura, qué bárbaro, qué bárbaro. Con lo cual es muchísimo tiempo, exactamente. Mucho tiempo y la verdad que una paciencia de oro para todo lo que es tan burocrático y tan pesado y tan denso realmente. Totalmente. Guille, muchas gracias. Bueno, no, por favor, a vos.